Esto no puede ser un fantasma. 20 personas se quedaron quietas en el metro de Madrid. Una estudiante en Madrid volvía tarde y el tren, casi vacío, entró en el túnel. De repente, el tren se detuvo en medio de la oscuridad. Las luces se atenuaron y entonces el silencio se hizo absoluto. Y fue ahí donde notó que el silencio no era el problema. Todas las personas a su alrededor estaban perfectamente quietas, congeladas como estatuas. Sofía intentó gritar o levantarse, pero su cuerpo no respondía. Lo único que se movía era su reflejo en la ventana oscura. Y ese reflejo no estaba asustado, estaba sonriendo. Una sonrisa que no era la de ella. De repente, el tren arrancó y la gente regresó a la vida, como si nada. Ella fue la única que supo la verdad. ¿Qué pudo haber paralizado a todo un tren? Si te detuvieras en el metro, ¿mirarías a tu reflejo? Envía tu relato. Ocurrió con 7 personas. El ascensor de un edificio en Berlín subió hasta el piso 13, pero la puerta se abrió en el lugar equivocado. Felipe estaba con 6 compañeros en el ascensor de un edificio de oficinas en el centro de Berlín. Iban subiendo hacia el piso 13. El ascensor se detuvo. El número en la pantalla decía 13. La puerta se abrió. La sorpresa fue inmediata, el pasillo estaba completamente oscuro. Sin luz, sin alfombras y con un horrible olor a polvo y moho. Felipe y sus 6 compañeros se miraron, confusos. El piso 13 debería estar iluminado. La luz del ascensor comenzó a parpadear y escucharon un susurro proveniente de la oscuridad. El pánico fue total. Uno de ellos gritó y cierra la puerta y el grupo presionó el botón planta baja en una histeria colectiva. El ascensor descendió. Salieron temblando. El portero confirmó, el piso 13 estaba en remodelación y sin acceso hacía 2 años. Pero la puerta estaba con llave. ¿Cómo se abrió el ascensor en ese piso? Las 7 personas juran que la puerta se abrió en el piso 13. ¿Cuál es tu teoría para este piso perdido? ¿Ya les ha pasado algo extraño en un ascensor? Deja tu relato. Esta es la historia más aterradora de mi vida. Cuando yo era joven, entré en la casa de los susurros. Todos en mi pueblo la evitaban. Se decía que allí una familia había desaparecido y que sus voces seguían atrapadas. Yo siempre fui un escéptico. Quería probar que todo era una tontería. Así que, una noche, fui solo. Entré con mi linterna, no buscaba un fantasma, buscaba una explicación lógica. El aire era pesado, denso. Sentí que mis pasos resonaban demasiado fuerte. Y de repente, un escalofrío. Sentí que alguien, justo a mis espaldas, me estaba mirando. Y fue ahí, en la quietud absoluta, donde lo oí. No era el viento. Eran voces. Un murmullo constante, indescifrable. Era como si docenas de personas hablaran a la vez, justo detrás de mi oreja. Intenté huir, pero antes de correr, escuché una sola palabra muy clara. Y fue mi nombre. No pude quedarme. El miedo me hizo huir, y nunca volví. ¿Y tú? ¿Alguna vez viviste algo así? Deja tu propio relato de terror en los comentarios. Podría ser el tema de nuestro próximo video. El evento ocurrió a las 3 de la mañana, un rugido metálico proveniente del cielo despertó a todo el pueblo. El sonido era tan fuerte que las luces de la calle comenzaron a fallar. Todos miraban hacia arriba y el miedo era palpable. En medio de la oscuridad, vieron la forma. No era una nube, ni un avión. Era una estructura angular que flotaba justo sobre ellos. Pero no se quedó quieta. De su centro, algo se desprendió, una sombra negra que cayó con una velocidad imposible. Y alcanzó el suelo. El pánico fue instantáneo. La sombra no era una ilusión. El testigo que filmaba corrió por su vida. Nunca se supo qué era esa cosa, ni lo que recogió del suelo. ¿Fue a buscar algo? Déjanos tu teoría en los comentarios. El relato de Carlos R. Él empezó a ver una mancha negra en su visión periférica. Al principio creía que era cansancio, pero la mancha siempre aparecía al pasar por el baño. Una noche, al girarse, la sombra no desapareció, se movió a la esquina del espejo. Carlos se dio cuenta de que ya no era una mancha. Era una figura de contornos definidos, y cuando intentó moverse, su cuerpo estaba paralizado.
Solo podía ver el reflejo. Él notó que no era un simple reflejo. Era algo que se movía sin que él se moviera, esperando el momento exacto para actuar. Y la sombra se convirtió en una figura delgada con brazos anormalmente largos que se inclinaban sobre él. Carlos cerró los ojos, y al abrirlos, la sombra ya no estaba, pero la sensación de que lo observaban nunca se fue. La foto era la pista. Un excursionista desapareció en las montañas rocosas canadienses. Su última foto mostraba una sombra sin cabeza, y no estaba sola. El excursionista estaba solo en el Parque Nacional Banff, famoso por su belleza salvaje y sus desapariciones inexplicables. Su plan era una caminata de 3 días. Al tercer día, no regresó. Los equipos de búsqueda lo encontraron, su mochila estaba intacta, al borde de un acantilado. Dentro, su teléfono. La batería casi muerta, pero con una foto recién tomada. Era una selfie del excursionista sonriendo. Pero en la esquina inferior izquierda, una sombra. No era de un árbol. Era la silueta oscura de una persona, y esa sombra no tenía cabeza. Lo más escalofriante, junto a la sombra sin cabeza, apenas visible, había una segunda sombra pequeña, como la de un niño. Ambas sombras miraban directamente al excursionista. El excursionista nunca fue encontrado. ¿Qué clase de sombras capturó la cámara en el último movimiento conocido? Deja tu relato. Esta es la historia de lo que le sucedió a un conductor en la carretera 9, una ruta conocida por su silencio y soledad. Eran las 3 de la mañana cuando el motorista vio el coche a un lado del camino. Estaba perfectamente estacionado, pero parecía abandonado. El conductor redujo la velocidad. El coche estaba vacío. Nadie alrededor, ni rastro del conductor en la oscuridad. Miró el espejo retrovisor para asegurarse, las luces traseras seguían encendidas, pero no había nadie al volante. Aceleró. Condujo desesperado por más de media hora, intentando dejarlo atrás, concentrándose en la carretera para no mirar atrás. Cuando por fin se atrevió a mirar el espejo, el corazón se le detuvo. Las luces rojas seguían allí, imposiblemente cerca. Pisó el acelerador, pero justo entonces, su motor se apagó. El coche se detuvo en seco en medio de la nada. ¿Qué harías si tu coche se apagara y solo vieras esas luces rojas acercándose? Deja tu opinión en los comentarios. El siguiente relato fue enviado por mi amigo Ismael. Ismael se unió a una oficina tranquila. A su lado, estaba un colega que nunca hablaba, solo tecleaba. Siempre estaba ahí. Ismael intentó saludarlo varias veces, pero no había respuesta, solo el sonido constante de las teclas. Parecía ser parte del mobiliario. Un día, Ismael se dio cuenta, el colega silencioso no tomaba descansos, no comía, y nunca lo había visto entrar o salir. Ismael le preguntó a su jefa sobre el colega silencioso. Ella, mirándolo extrañada, le confirmó algo escalofriante: ese escritorio había estado vacío por meses. Ismael regresó corriendo a su mesa. El escritorio estaba vacío. La figura se había ido. Pero el monitor seguía encendido. Y en la pantalla había un documento con una sola frase. ¿Cuál crees que era la frase que la cosa había escrito? Si tienes un relato similar, envíalo a los comentarios.